Buenas noches a todos los que nos siguen a través de nuestra página de Facebook, Vallense Colectivo de Investigación Cultural. Bienvenidos nuevamente a esta nueva presentación, a esta nueva conferencia, novena conferencia de los templos religiosos, el caso de San José de la Capilla. Tenemos como invitado al arqueólogo Danilo Drakic Vallivian. Como ya les mencionamos antes, es una presentación que surge del colectivo de investigación cultural vallense, que tiene como objetivo rescatar la cultura de los valles cruceños. En este año estamos con el proyecto Manuel María Caballero Bicentenario, que es de donde surge esta presentación. Quiero mencionar, antes de empezar, a nuestros aliados institucionales, a la Casa de la Libertad, dependiente de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, al Museo de Historia de la Universidad Gabriel René Moreno de Santa Cruz. También queremos mencionar a nuestros aliados mediáticos, que sin ellos no sería posible llegar hasta ustedes. A la Radio La Voz Universal, al Gobierno Autónomo Municipal de Valle Grande, de Samaipata, de Comarapa, a la Casa de la Cultura Hernando Sanabria Fernández, Radio Acer, Rocha Comunicaciones, Prensa Activa, Radio Verita, su gobernación de la provincia de Manuel María Caballero, Conversaciones en la Catedral, Los Cumpas, Solo Noticias Valle Grande, Centro Unión de Residentes Vallegrandinos, Comarapa Sin Límite, Identidad Comarapeña y Fraternidad Manuel María Caballero. Gracias a ellos por ayudarnos a difundir este proyecto. Esta noche tenemos como invitado especial para que nos hable un poco de las costumbres funerarias de entierro en templos religiosos, el caso de San José de la Capilla, al arqueólogo Danilo Drakic Vallivian. Danilo es graduado en Arqueología de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, México. Trabajó para el Gobierno Federal de México en 14 proyectos arqueológicos como salvamento, rescate y registro de sitios, realizando más de 40 excavaciones arqueológicas, así como puestas en valor museográfico de materiales arqueológicos para el Museo de Ensenada, Mexicali y Distrito Federal. Ha dictado conferencias en distintos congresos y encuentros de investigación, tanto nacionales como internacionales. Ya desde hace 8 años trabaja en la Dirección de Turismo y Cultura del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz. Como les mencionamos, esta conferencia va a tratar sobre la costumbre funeraria de entierro en templos religiosos, el caso de San José de la Capilla. Danilo, buenas noches. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes más bien por la oportunidad de poder compartir un poco los trabajos que estamos realizando justamente aquí, más que todo en la provincia de Caballero. Gracias, Danilo. Entonces, te cedo la palabra y adelante. Bueno, muchas gracias. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar de un tema especial. En sí, prácticamente está centrado un poco en lo que sería las costumbres funerarias de entierros en templos religiosos, ¿no? Caso de San José de la Capilla. Aquí es importante resaltar que este proyecto de investigación que está en curso todavía, no hemos concluido, realmente es una primera presentación de los trabajos que estamos haciendo justamente ahí en San José de la Capilla, en el Valle de Pulquina. Y bueno, nace a raíz de que efectivamente hay interés, porque existen datos históricos que hay más que todo personajes importantes enterrados en lo que es San José de la Capilla. La siguiente, por favor, querido. Entonces, vamos a hablar un poco, decíamos nosotros que los valles mesotérmicos tienen una gran riqueza, ¿no? Desde vegetación milenaria plasmada en los bosques, los helechos, en la Siberia, cosas muy antiguas, como sitios arqueológicos de una diversa magnitud,
La siguiente, por favor. Vemos que tienen pinturas rupestres, grabados antiguos que atestiguan por lo menos unos 8.000 años de antigüedad, un poco más. Sitios como en este caso el Cerro La Muralla, que se encuentra justamente en el valle de Pulquina. La siguiente, por favor. Hay sitios también muy cercanos a lo que es el poblado de Comarapa, que ya años atrás estuvimos trabajando justamente para los 400 años de la fundación de Comarapa, ¿no? La siguiente, por favor. Fueron unos trabajos que se realizaron en un sitio de Tuquipaya, se encuentra justamente a un extremo del pueblo de Comarapa. Ese sitio se restauró, se trabajó. La siguiente, por favor. Se lo habilitó para que efectivamente pueda seguir, pueda en realidad ser como una parte de un atractivo más de lo que sería la ruta principal en ese sector que va a justamente la Laguna Verde. La siguiente, por favor. Este sitio se trabajó, se restauró, se dejó señalética. Aquí podemos ver una imagen 3D de los hilos de almacenamiento que tenían justamente en ese sector. La siguiente, por favor. Y todo ese camino, en realidad, la idea principal de esto era acompañar justamente uno de los atractivos que tiene justamente Comarapa, como es la Laguna Verde, ¿no? La siguiente, por favor. Otro de los sitios también importantes que tiene, que refleja efectivamente un tránsito bastante amplio realmente en toda esta zona, estos antiguos caminos que sirvieron de conexión desde miles de años atrás, sirvieron para cuando la llegada de los españoles pudieran utilizar estos caminos para poder llegar a todos estos lugares, a todos los valles, las zonas planas de Santa Cruz, y también en este espacio pudimos hacer trabajo justamente de lo que es el rescate y restauración de este sitio. La siguiente, por favor. Esos trabajos se realizaron también justamente para los 400 años de Comarapa. La siguiente, por favor. Eso justamente se trabajó, se restauró. Lamentablemente el sitio ahorita no se encuentra apto, ha sido bastante destruido, pero bueno, es parte de un poco mostrar la gran riqueza histórica, arqueológica que tiene efectivamente Comarapa en sus alrededores. La siguiente, por favor. También tenemos, ese es el camino ya cuando estaba restaurado, con señalética, con todo cómo terminó, y bueno, esperemos próximamente poder retomar los trabajos y poderlos dejar tal cual estaba, ¿no? Aquí tenemos otro sitio importantísimo que tiene la zona de Comarapa, en Pulquina Arriba. Este es un asentamiento inca que efectivamente existen todavía restos de la muralla de lo que sería la callanca instalada en ese lugar. La siguiente, por favor. Podemos tener una imagen en 3D, básicamente de cómo lucía el sitio cuando estaba habitado. Es un sitio muy amplio, muy importante, y también efectivamente está dentro de los planes que tenemos quizás de trabajar en todas esas zonas. Quizás no hemos podido llegar a concluir o a completar muchas de las metas o los objetivos que teníamos plasmados nosotros dentro de los sitios arqueológicos. Han sido diversos factores, pero no me quiero quejar, pero bueno, seguimos en la lucha, seguimos trabajando, y en este caso en específico vamos a justamente hablar de lo que es San José de la Capilla, ¿no? Que ahí veo, resalta un poco en el mapa donde se encuentra efectivamente San José de la Capilla. La siguiente, por favor. Cuando hablamos de costumbres funerarias, ¿por qué era lo importante un poco del tema? Ya sabemos nosotros que en Santa Cruz, efectivamente, en la zona de Santa Cruz, existen 3 tipos de costumbres funerarias que se han evidenciado hasta el momento: lo que serían los entierros en cuevas, en covacha, entierros en urnas funerarias y los entierros en la tierra directo, que son las 3 costumbres funerarias que se han encontrado a través de todos los trabajos que se han venido realizando desde la misma gobernación, así como también de investigadores externos que efectivamente refutan que estas son las 3 costumbres funerarias que tenemos nosotros plasmadas justamente en Santa Cruz, ¿no? No nos olvidemos que efectivamente cuando viene ya la época de conquista, la llegada de los españoles. La siguiente, por favor. La llegada de los españoles a la zona de América, en este caso de Sudamérica, ellos también traen sus costumbres funerarias. Efectivamente, ellos ya venían de unas costumbres mucho más arraigadas en el sentido de poder enterrar a sus difuntos y a sus muertos efectivamente en espacios más que todo público y de carácter religioso, ¿no? Es así como surge la idea efectivamente de poder enterrar. Incluso en Europa se hacían eso, de enterrar las gentes más importantes, incluso los mismos misioneros o padres que fundaban las iglesias o construían son enterrados efectivamente dentro de lo que es la iglesia, ¿no? Esa es una práctica que se desarrolló hasta el siglo XVIII, cuando ya se dan cuenta efectivamente que ya las iglesias olían mucho a muerto. Había gente que quería, incluso pagaba por estar enterrado dentro de las iglesias, y de ahí nace la cédula real,
del 1787, donde ya se prohíbe los entierros dentro de los templos religiosos y se exige que se empiecen a hacer los cementerios externos, ¿no? Efectivamente, en este caso, no solamente en el patio de la iglesia, sino en espacios, terrenos ya alejados de lo que sería el pueblo, ¿no? Es así como Europa empieza ya a hacer un cambio justamente debido a la Ilustración y este gran cambio del Renacimiento que se da cuando llegan los españoles aquí, y muchos de esas tradiciones llegan a América desde incluso la idea de ser enterrados dentro de las iglesias, hasta posteriormente vemos que ya existían cementerios estables donde ya la gente se estaba enterrando. ¿Por qué tocamos este punto importante? Porque, bueno, es aquí cuando aparece realmente el caso de lo que es de San José de la Capilla, ¿no? En el Valle de Pulquina. Es algo muy interesante porque, bueno, en este templo, que efectivamente está ahí en el poblado, se tenían datos interesantes. Se tenían efectivamente datos de que personajes importantes estaban enterrados ahí mismo, justamente en la iglesia, lo que llama efectivamente en ese momento Pulquina, ¿no? Hay datos interesantes para poder entender un poco. Sabemos que existen evidencias arqueológicas desde ruinas que hemos visto cercanas a la zona, existen pinturas rupestres grabados que ya atestiguan efectivamente la ocupación prehispánica por toda esa región. Pero ya, ¿qué pasa ahora que llega ya esta nueva cultura, la cultura occidental, en este caso española, que ya ingresa a todo lo que es América? Ingresa con la idea primero de conquista, después hay un cambio y ya viene lo que sería el proceso de colonización, y ya llegan las fundaciones de las grandes ciudades que vemos actualmente, que en su momento eran pequeños asentamientos que van con la idea de crecer y crear efectivamente ciudades ya pobladas y estables dentro de todo lo que contenía este territorio, más que todo en Sudamérica y en este caso en Bolivia más que todo, ¿no? La siguiente, por favor. Algunos de los datos que tenemos históricamente nosotros plasmados sobre la ocupación que existe del lugar. Existen datos que hablan ya que el capitán Acevedo dice que acompañó al fundador de estos valles, él había recibido efectivamente de parte de Pedro Lucio de Escalante una dotación de tierra, y justamente el 10 de julio del 1623, en el Valle de Pulquina, dice Diego Fernando Sequeira, dio posesión al capitán Acevedo de una parcela de tierras de orden del gobernador Solís de Holguín. Este dato es interesante porque ya nos está hablando que efectivamente ya en base a datos históricos, efectivamente ya estamos nosotros corroborando de que esta zona empieza a tener una ocupación más que todo de este nuevo grupo de los españoles ya a partir del 1623, cuando ya efectivamente existe el documento de que el capitán Acevedo se asienta en esa zona. Lamentablemente no se ha podido encontrar más datos. ¿Qué hace la verdad el capitán Acevedo ahí? Lo que básicamente tenemos idea nosotros, como cualquiera, hacer unas casas, hacer una pequeña hacienda, y posiblemente también la idea principal de poder crear efectivamente un pequeño templo religioso en esa zona, ¿no? La siguiente, por favor. Otro de los datos interesantes realmente, que es el que nutre y el que motiva realmente a generar esta excavación en San José de la Capilla, es que también existen datos del padre Adrián Melgar y Montaño, que en este sector de Pulquina, dice, había sido enterrado provisionalmente los restos del doctor Vicente Caballero. Bueno, esto es algo muy interesante porque efectivamente se sabe que el doctor Caballero falleció en Pulquina el 15 de abril de 1860. Y efectivamente, como dice Adrián Melgar y Montaño, es enterrado provisionalmente en el Valle de Pulquina. Aquí efectivamente estaríamos hablando de que, bueno, si lo van a encerrar a un personaje tan importante como ha sido justamente Vicente Caballero, deberían buscar un espacio idóneo. En este caso, justamente se piensa que fue la iglesia donde fue enterrado justamente don Vicente Caballero, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, ese es el motor que realmente nos hace haber realizado esta intervención, que poco a poco ahorita vamos a ver en las imágenes, de poder excavar justamente en lo que sería el altar y parte de la nave principal de una iglesia. Eso es algo complicado, voy a comentarles. No es fácil poder recibir autorización para poder picar, la verdad, un espacio más que todo un altar y dentro de una nave principal. En esta oportunidad las cosas se dieron, y bueno, vamos a ver realmente cómo llegamos nosotros al lugar. Aquí hay una imagen interesante
yo el 2012, hice una inspección justamente con personas de ahí de Quirucilla y nos llevaron a un lugar que se encontraba como unos 5 o 5 kilómetros adentro de Quirucilla, por el camino viejo de Herradura que va hacia Postervalle, y llegamos a un lugar donde toda la gente efectivamente decía que esa era la hacienda que tenía hace muchos años atrás el doctor Vicente Caballero. Hicimos una inspección en el lugar, la siguiente por favor, se ve que efectivamente parte de toda la construcción estaba en pie. Se ve que no era una simple casa, si vamos a llamar una tipo de hacienda. Se ve que está bastante bien construida. Para ser una hacienda, eso demuestra efectivamente que no es cualquier persona la que vivía en esta casa, ¿no?, que está habitada. La siguiente, por favor. Si estamos hablando que efectivamente esta hacienda estaba funcionando del 1800 y algo, que era parte de la hacienda de Vicente Caballero, entonces demuestra efectivamente la capacidad de adquisición que tenía este personaje. Todos sabemos, muchos sabemos que para cualquier persona es difícil poder llegar a hacer este tipo de edificaciones en sus ranchos, en sus chacos, cuando efectivamente uno no tiene la capacidad económica de poder hacer este tipo de construcciones. La siguiente, por favor. Ahí caminamos con el presidente de esa vez de la OTB, caminamos con los dirigentes. La idea principal, efectivamente, la siguiente, por favor, era poder trabajar ese lugar, tratar de restaurarlo y, bueno, primeramente tratar de adquirir el terreno. Actualmente esa hacienda tiene dueño. Y bueno, uno de los problemas primordiales ahí, efectivamente tendríamos que realizar la compra del terreno para poder hacer algún trabajo de, más que todo, restauración, habilitación y preservación de lo que sería una de las haciendas del doctor Vicente Caballero. La siguiente, por favor. Ahí se observan todo tipo de materiales existentes todavía de tiempos atrás. Incluso se observaron algunos adornos, algunas cosas efectivamente que demuestran que son bastante antiguos, que nos están hablando efectivamente de los primeros comienzos de la época republicana de Bolivia, e incluso se encontraban bastantes vasijas chicheras que existían en el lugar, ¿no? Entonces, esto es algo muy importante porque vamos viendo cada vez que el doctor Vicente Caballero tiene muchos espacios físicos dentro de los valles, no solamente en la provincia Caballero, donde efectivamente está mostrando parte de sus bienes y parte de lo que fue la tradición, más que todo política y legisladora, dentro de lo que fue toda esta zona de los valles cruceños. La siguiente, por favor. Y ahora ya nos vamos aterrizamos un poco. Esto era como estamos justamente en el bicentenario de Vicente Caballero, quería mostrar estas escenas que efectivamente quizás algunas personas no las conocían, otras sí, de lo que sería la hacienda del doctor Vicente Caballero en esa zona de Quirucilla. Ahora aquí estamos ya en San José de la Capilla. Esta es una imagen de parte de lo que sería la hacienda, efectivamente, que existía en ese espacio. La siguiente, por favor. Es una casa muy interesante, con diseños constructivos de comienzos del siglo 20, 1900, la verdad es un estilo muy importante, quizás es una de las pocas casas tipo hacienda con estas características que existe efectivamente en los valles cruceños, me atrevería a decir, que tiene muchas similitudes con la casa que actualmente es el Museo de Historia en Santa Cruz de la Sierra. La siguiente, por favor. En su momento, el 2011, cuando se empezó un trabajo de registro, un poco de empezar a hacer un registro de los sitios patrimoniales en los valles cruceños, se realiza ya la inspección en ese momento, se saca esas imágenes, se realizan dibujos, más que todo de plantas, de perfil y de fachada. La siguiente, por favor, para efectivamente tratar de tener un registro minucioso de lo que sería esa hacienda que es bueno mencionar. La familia Pedraza, la verdad, ha hecho bastante cuidado, ha hecho mantenimiento del lugar, por eso actualmente se luce así esa hacienda. La verdad es un lugar muy interesante y muy importante, que una de las ideas principales dentro de este trabajo que estamos realizando justamente en San José de la Capilla es posiblemente tratar de crear un espacio de visita turística en lo que sería esta hacienda, y más que todo en la iglesia de San José de la Capilla, más que todo en lo que estaríamos hablando de las costumbres funerarias de entierros en templos religiosos. La siguiente, por favor. Aquí vamos a hacer una reseña. ¿Quién es el señor que llega a este lugar? ¿Quién es el personaje que construye esta hacienda? ¿Quién es uno de las personas que hacen muchos trabajos en la zona? Bueno, vamos a conocerlo. No nos olvidemos nosotros que la zona de Saipina, toda esa zona, es una zona productora de caña
uno de los productos más importantes que ha tenido Santa Cruz desde sus inicios. Vamos a decir que Santa Cruz de la Sierra, ya cuando estaba todavía en el lugar de la zona de la Chiquitanía, ya llevaba azúcar efectivamente a lo que es Potosí. Entonces, esto nos está hablando de que la caña es uno de los productos más importantes que ha estado siempre ligado al crecimiento de lo que sería Santa Cruz, ¿no? Y esta zona se dice que una de las mejores chancacas de Santa Cruz, quizás de Bolivia, es la chancaca de la zona de Saipina, ¿no? Es por eso que llama el interés de muchos empresarios, de muchas personas, de llegar a ese lugar y empezar a hacer efectivamente inversiones con miras a la producción, en este caso de lo que sería la caña, ¿no? Ahí es donde aparece el señor don Froilán Arana Suárez. Él es nacido en Santa Cruz el año 1855. Efectivamente, un personaje importante dentro de la historia cruceña. Es nombrado por don Humberto Vázquez Machicado en su libro de 100 años de la vida cruceña como uno de los personajes interesantes e importantes efectivamente del quehacer cruceño en ese momento histórico, ¿no? Este personaje, bueno, se traslada a Pulquina y efectivamente se dedica a lo que es el trabajo de, efectivamente, de la zona y de las zonas de plantaciones de Saipina en esos lugares. Lo que sí efectivamente sabemos es que ya existían edificaciones en ese espacio. Hay otros espacios inmuebles que son un poco más antiguos que el que estábamos viendo, pero este señor llega con muchos recursos y hace modificaciones importantes dentro de lo que sería el poblado, ¿no? Construye esa hacienda, mejora el espacio, y lo más importante, efectivamente, empieza ya un trabajo fuerte de lo que sería la producción de caña en ese espacio y tratando de, efectivamente, de darle movimiento a esta zona importante, ¿no? La siguiente, por favor. Sabemos que este personaje importante que vivió en ese lugar, que efectivamente se tiene incluso esta imagen fotográfica de él y de su familia, bueno, de su mujer más que todo. Sabemos que este señor no tuvo hijos. Y bueno, importante es que efectivamente también se tienen los datos de que este señor, dentro de sus viajes que hacían a Cochabamba y en esas cosas, él fallece en Pojo en el año 1931 y efectivamente existen datos que dicen que sus restos fueron sepultados en la capilla de Pulquina. Otra vez, tenemos otro segundo dato histórico que efectivamente nos está hablando de que otro personaje importante, más que todo para la zona, fue enterrado dentro de la capilla de Pulquina. Entonces, algo muy interesante, este señor, la verdad, se sabe que efectivamente trajo personajes como al italiano Enrique Limón, dice que él fue el que hizo muchas modificaciones, trabajó en los túneles de irrigación, trabajó también, dice, en la habilitación de una pista de aterrizaje, y bueno, esto se dio con muchos grupos nativos guaraníes que fueron traídos de la cordillera. Estoy seguro que efectivamente este señor, este italiano, también tiene que ver mucho en lo que fue la construcción de la cripta que vamos a ver próximamente en la iglesia de San José de la Capilla. Algo muy interesante de todo esto, efectivamente, es que es de las pocas evidencias que efectivamente tenemos nosotros en Santa Cruz de hablar de una cripta dentro de un templo religioso, ¿no? Algo interesante también que podemos mencionar, que efectivamente hay un dato importante que él menciona, que él hace mejoras en la capilla. La siguiente imagen, por favor. Como decíamos, efectivamente tenemos datos históricos de que esta zona fue poblada por españoles desde 1623, desde los indígenas hace más de 4.000 años, y efectivamente sabemos que esta, la llegada de los primeros españoles a la zona, ha tenido que motivar la construcción de un pequeño templo en el lugar. Ya efectivamente, cuando ya habla efectivamente estos escritos de la modificación o el mejoramiento que hace este señor don Froilán a la capilla de la zona, se puede ver efectivamente en lo que es actualmente su fachada. La siguiente imagen, por favor. Ahí podemos ver incluso tiene sus letras que dice la Capilla de San José, año de 1922. Efectivamente, ha debido ser el año que él hace la restauración a ese inmueble y efectivamente le da la fachada que actualmente tiene esta iglesia o este templo en este caso, ¿no? La siguiente, por favor. Es así como entramos ya al lugar. Esta es una imagen dentro ya de la iglesia de San José de la Capilla. Tuvimos la suerte, quiero decir la suerte porque, bueno, el año pasado inician los trabajos en la capilla, efectivamente tienen
dos hundimientos dentro de la capilla. Uno es en la parte del altar, otro es frente al altar, comenzando la nave principal, donde crea un hundimiento en el piso y es lo que motiva efectivamente al padre a generar y crear efectivamente lo que sería el cambio del piso y ver por qué efectivamente estaba habiendo colapso dentro de estos dos espacios, ¿no? Así hacemos nosotros la primera visita al lugar, ya el piso estaba levantado, era la oportunidad de oro de poder iniciar efectivamente los trabajos que teníamos en mente ya hace un año atrás. La siguiente imagen, por favor. Ahí podemos ver ya la imagen de la iglesia, mostrando esos dos espacios donde tenía su hundimiento, que efectivamente son puntos importantes para nosotros para poder iniciar la investigación y de verdad poder saber o no si efectivamente había una cripta. Había gente del pueblo, gente mayor, que efectivamente decía que en niños ellos entraban a esa cripta y bueno, estaba totalmente tapada, entonces nosotros necesitábamos excavar y poder verificar si efectivamente era eso lo que había en el subsuelo o por qué se había dado ese hundimiento en el piso. La siguiente, por favor. Así iniciamos los trabajos de excavación justamente en el lugar. La siguiente imagen, por favor. Así se empiezan los trabajos y de pronto ustedes saben que esto motiva siempre el interés de las personas de qué están haciendo. Muchas de las personas pensaban que estaban sacando el tesoro a la iglesia y ese tesoro realmente era pura tierra. Interesante, sí, porque este tipo de curiosidades motivan de que las personas se acerquen y bueno, es importante explicarles y poco a poco ellos van entendiendo la verdad. ¿Cuál es el interés de hacer un hueco en la iglesia? Incluso hubieron personas que fueron y nos trataron y nos decían que estábamos destruyendo y que gracias a ese pozo que estábamos haciendo así iba a caer la iglesia. Bueno, son las anécdotas que siempre pasamos las personas que estamos trabajando en este tipo de rubro más que todo. La siguiente, por favor. Así vemos que todo el tiempo, la verdad, empieza la motivación de la gente, interesante porque a raíz de que primero pensaban que estábamos queriendo tumbar la iglesia o sacar el oro, se dieron cuenta que lo que queríamos nosotros realmente era un rescate de la historia y lo interesante de todo esto es que la verdad todo el pueblo se motivó, se generó y todos los días venían a ver qué hallazgo nuevo había dentro de lo que sería este espacio efectivamente de la cripta, ¿no? Muchos de los pobladores actuales de San José efectivamente no son de ahí originarios, pero igual interesados en preservar la historia más que todo de este espacio de los valles cruceños. La siguiente imagen, por favor. Ahí empezamos, en esta imagen que vamos a ver a continuación, empezamos a ver que sobre el piso ese ya que se había puesto de piedra y cemento que existía, que ya fue removido, vemos que abajo, a unos 30 centímetros, se ve un ladrillo. Efectivamente, esa era una marca, era un testigo, efectivamente, que existía un piso de ladrillo abajo de lo que sería este piso que estaba justamente puesto en este espacio. La siguiente imagen, por favor. Así empezamos a hacer las excavaciones. Poco a poco empezaron a aparecer las gradas del lugar. Ya, la verdad, nosotros ya empezamos a creer que efectivamente había una cripta. Se empieza a hacer las excavaciones, se empieza a notar que efectivamente habían gradas que iban descendiendo al subsuelo. La siguiente imagen, por favor. Esto es algo muy importante. Aquí tenemos un plano de la capilla de planta, toda la nave principal, el altar, todo lo que es el ingreso, y aquí nosotros hemos reflejado más que todo con dibujo en qué partes efectivamente estaba la cripta, y no solo la cripta, toda esta cripta estaba conectada y que iba hasta el altar. ¿Por qué? Porque tenía todo un sistema de respiradero muy interesante y muy ingenioso y muy de alta tecnología, vamos a decir, para ese momento constructivo. En este espacio no solamente se pensó y se diseñó para trabajar la cripta, sino también de tener una circulación de aire constantemente que no haga que el mal olor de los cuerpos en descomposición efectivamente afecten a lo que serían los ritos religiosos que se efectúan justamente en la capilla, ¿no? La siguiente imagen, aquí podemos ver una imagen de la parte del campanario. Se ve toda esa parte como ya se sacó parte del altar, ya se empezó lo que sería la excavación de la cripta en sus ingresos y efectivamente se siguen los trabajos. La siguiente imagen, por favor. Gracias a que hay gente que guarda información y recolecta. Esta es una foto que Kevin nos proporcionó, una foto vieja de la capilla. Miren el altar hermoso que tenía en ese momento. Se ve pintura, se ve tela pintado, se ve madera, algo muy interesante. Se ven dos personas sentadas ahí. Esto demuestra cómo era
justamente el altar o la fachada efectivamente de lo que sería el altar en su momento cuando la iglesia estaba en su mejor momento, ¿no? La siguiente, por favor. Ahí vamos a poder ver también que todos los estudiantes, en la siguiente imagen, en el momento de los recreos corrían al lugar de excavación. Entonces, cada recreo nosotros ya sabíamos que efectivamente todos los niños iban a ir a hacer, a preguntarnos qué habíamos hecho y qué habíamos encontrado. La siguiente, por favor. Ahí vemos la siguiente. Es interesante también, como les digo, todo este convivio. Yo me comprometí con la unidad educativa, más que todo de primaria y secundaria, que está en Pulquina, de poder darles una charla específicamente de todos estos trabajos a la conclusión. Y bueno, lo haremos, la verdad que interesante, porque todos los muchachos dejaban un rato de mirar su celular para poder prestar atención y hacernos preguntas de qué es lo que estábamos haciendo. La siguiente imagen, por favor. Aquí vemos ya justamente cómo se empieza a bajar la excavación. Empezamos a ver que efectivamente no era un escalón, dos, empiezan a aparecer justamente varios escalones. Se excava hasta 2 metros de profundidad. La siguiente imagen, por favor. Y ahí podemos ver que se definen efectivamente cinco gradas, 5 escalones que van descendiendo justamente hasta los 2 metros de profundidad, que es la parte del ingreso que tenía la cripta. La siguiente imagen, por favor. Ahí vamos a poder ver nosotros un dibujo detallado del perfil del sistema constructivo de las gradas, algo muy interesante. Las gradas estaban con base de ladrillo, tenían un pedazo de madera que estaba en el frente que iba acompañando para la pisada, y tenía una pisada efectivamente de 25 centímetros, muy apta para poder bajar justamente las gradas. La idea principal al parecer de esta cripta, dicen algunas personas mayores, que tenía una tapa de madera que se abría y uno podía bajar. Efectivamente, la cripta tenían esas condiciones para que los familiares de vez en cuando bajen a limpiar el lugar o le vayan dejando ofrendas y flores efectivamente a la familia en sus cumpleaños o en ciertos meses importantes, ¿no? La siguiente imagen, por favor. Aquí vemos cómo el sistema constructivo se empieza a hacer bastante importante, detallado. Aquí más que todo es un detalle constructivo de las gradas, de las 6 gradas que tenemos efectivamente que descienden hasta el piso final de la cripta. Interesante, todos manejan un mismo patrón, siempre de la mitad de las gradas hacia arriba va decreciendo la pisada, y lo mismo en la parte final antes de llegar a lo que sería el piso de la cripta, ¿no? Estos pequeños datos nos están mostrando que todo este trabajo fue bastante planificado, fue diseñado efectivamente por un arquitecto para que a través del tiempo este espacio pueda perdurar. La siguiente imagen, por favor. ¿Qué pasó en este lugar? Todos nos preguntaríamos, ¿por qué está tapada la cripta? Bueno, por los datos que tenemos nosotros, sabemos que en los años 50, en la llegada, no me acuerdo el nombre del padre de Acomarapa, llega al lugar, ve que efectivamente estaba esta cripta y él ordena tapar la cripta, ¿no? Ordena rellenar la cripta y, según él, tapar el piso y dejarlos descansar en paz a los difuntos que estaban ahí enterrados, ¿no? Lamentablemente se ve que en ese momento, cuando se hace ese trabajo de tapado efectivamente de más que todo la cripta, también se ha podido observar efectivamente que se dio un manipuleo a todos los huesos que existían en este lugar. ¿Qué quiere decir con eso? Que la persona que el padre le ordenó tapar esto fue y le hurgó. Incluso vemos en la parte del maxilar superior de uno de los difuntos que le fueron extraídos, cortados los dientes, posiblemente han podido tener dientes de oro. La persona que hizo eso le cortó los dientes y dejó la parte de los huesos. Eso está ahí en el lugar. Entonces, lamentablemente vemos que los cuerpos fueron saqueados, ¿no? Es increíble cómo en Bolivia ni de muertos te salvas, ¿no? Para que te roben. La siguiente imagen, por favor. Y así efectivamente fuimos excavando, fuimos poco a poco definiendo. Se empiezan a aparecer un montón de restos de ladrillo que estaban depositados en el lugar como basura. La siguiente imagen, por favor. Algo interesante en la excavación, no solamente nos centramos un poco en lo que sería la cripta en sí, sino también en detallar un poco cómo estaba el sistema constructivo de la iglesia. Es ahí como pudimos definir nosotros que el primer momento constructivo del templo de San José de la Capilla es de adobe con cal crudo. Ese era su piso original. Igual efectivamente los muros, ese es el primer momento
que inicia la capilla en sí. Pensamos nosotros que quizás está relacionado un poco con la vida del capitán Acevedo o ese momento. ¿Por qué? Porque efectivamente posteriormente se ve lo que sería el trabajo ya del ingreso de, más que todo, del señor Froilán Arana y el padre de los años 50, 1950, que pone piso de cemento sobre el piso original que tenía la iglesia. La siguiente imagen, cuando ya empezamos a excavar, empezamos a definir efectivamente cómo era el espacio, se empiezan a ver que hay 3 nichos. Lo primero que hacemos nosotros es la siguiente imagen, por favor. Tratamos de ponerle láminas de platino efectivamente en todo lo que sería el arco de los nichos, esto para darle mayor sujeción, darle mayor sostén efectivamente y no vaya a colapsar con todo lo que la gente esté caminando arriba o con todo el trabajo que se esté realizando. Es lo primero que hicimos para poder preservar efectivamente los nichos intactos que se encuentran en el espacio. La siguiente imagen, por favor. Dentro de los trabajos que ya se han realizado de excavación y delimitación de los espacios de esta cripta, y algo interesante, se han encontrado 4 cuerpos. Es aquí donde nos llama mucho la atención. Este es los primeros cuerpos que se encontró. Estaba prácticamente como un ataúd de lata el individuo que estaba en este espacio. La siguiente imagen, por favor. Podemos ver un poco más detallado, ya se ve parte de lo que sería el cajón de lata, la verdad que quizá era muy utilizado en ese momento, y también lamentablemente los huesos bastante removidos del individuo que estaba depositado, pero algo muy extraño, estaba sobre el piso de la cripta, no estaba en ninguno de los nichos. Entonces es algo interesante y algo, la verdad, interrogante de por qué este personaje estaba ahí. Si efectivamente habían 3 nichos en esa cripta, era pensado solamente para 3 personas y no para un cuarto, como se encuentra este personaje en el piso de la cripta, ¿no? La siguiente imagen, por favor. Ya en la siguiente imagen podemos ver ya cómo ya se tiene la excavación para ese momento bastante avanzada, ya se liberan todas las gradas que van hasta el piso en realidad de la cripta. La siguiente imagen, por favor. En todos los trabajos que hemos venido realizando y todos los hallazgos que han ido saliendo, siempre se ha estado notificando más que todo al padre, a Alfonso, más que todo para que esté en conocimiento de todo lo que se estaba hallando en este caso, y bueno, siempre el acompañamiento también de la subgobernación de la provincia de Caballero en todos los trabajos que se iban haciendo y los nuevos hallazgos que se iban dando en el espacio. La siguiente imagen es ahí como ese fue un día, la verdad, difícil, porque cuando hablé con el padre Alfonso, me acuerdo que le pedí solamente 3 días para excavar y ver qué había ahí solamente, y con eso iba a acabar, y bueno, eso se transformó en de que después ya no podíamos taparlo, y bueno, la verdad, al final la idea principal era dejarlo destapado, ¿no? Bueno, entonces fue un proceso también. Yo agradezco al padre Alfonso que la verdad comprendió, porque bueno, no es fácil para cualquier padre poder decir de pronto, ¿sabe qué? El piso de tu iglesia va a haber un hueco y va a haber un vidrio, como pensamos nosotros dejar ese espacio, ¿no? Entonces, algo importante también esto fue que el pueblo apoyó también a esta iniciativa. La siguiente imagen, por favor. Aquí podemos ver en la siguiente imagen que existen estos 3 nichos dentro de la cripta. Es algo muy interesante. En algunos, en el lado derecho, en la parte de abajo, vemos que estaba medio tapado incluso ese nicho, el otro no estaba. No sé si eso se debe efectivamente al saqueador que en su momento metió la mano aquí. Lamentablemente estaban llenos de tierra, cuando se lo tapó se llenó de tierra, y los 2 nichos de abajo han tenido infiltración de agua por la parte de atrás. En su momento entró harta agua hace muchos años atrás, creo, por la parte de atrás de la iglesia. Eso provocó de que haya infiltración de agua hacia justamente los nichos, y más que todos los 2 nichos de abajo están llenos de, más que todo, lodo que está cubriendo, en este caso, los 2 restos óseos que se encuentran en ese momento, ¿no? Algo interesante de estos 3 nichos, los 2 nichos de abajo miden 2,20 metros de largo, y el nicho de arriba solamente mide 1,50. En los 2 de abajo hay 2 cuerpos extendidos, en el de arriba solamente existe un cajón de madera donde tiene unas dimensiones de 1,20 metros, que quiere decir que efectivamente este cuerpo que está en ese nicho de arriba se trata ya de una exhumación de algún lugar, y efectivamente solamente colocado todos los huesos medio acomodados dentro de este cajón que se encuentra en este espacio, ¿no?
como les digo, algo interesante de todo esto es que, bueno, sabemos que don Froilán no tuvo hijos, él y su mujer vivieron ahí, y tenemos este tercer individuo que se encuentra en el nicho de arriba, podríamos decir el nicho principal de ese espacio, que pensamos nosotros, porque esto no ha terminado todavía, que pensamos nosotros que pueden tratarse de los restos del doctor Vicente Caballero, que fue enterrado anteriormente en la iglesia de San José de la Capilla, más que todo en Pulquina. La siguiente imagen, por favor. Vemos que el trabajo nuestro no ha terminado, realmente lo que hemos hecho ahora es una excavación, delimitación, de saber cómo es el espacio, tener un entendimiento, tiene un piso ladrillo hermoso, todo eso, la idea principal de aquí es poderlo trabajar. La siguiente imagen, por favor, ya se ve una foto un poco más limpia del lugar, tiene los muros de adobe con cal interesante, mucho trabajo de ladrillo, y tenía incluso un techo, una especie de cubierta en forma de arco de bóveda que vamos a ver a continuación, que efectivamente fue destruido cuando se colocó el último piso de cemento en los años 50 en la iglesia. La siguiente imagen, por favor. Aquí en la siguiente imagen vamos a poder apreciar un poco las excavaciones que se hicieron en la parte del altar, y aquí lo que pudimos evidenciar efectivamente que se trataba del respiradero que fue trabajado. La siguiente imagen, por favor, que fue trabajado en conjunto con la cripta. Todo ese espacio fue trabajado con adobe cal. Fueron construidos muros de adobe cal en los costados, y efectivamente en las partes laterales donde comenzaba y terminaba la cripta, y para así poderle dar justamente la siguiente imagen, para poderle dar un espacio amplio de la ventilación y circulación del aire, en este caso, que venía de norte y salía efectivamente hacia el oeste, ¿no? En la parte de atrás de lo que sería el altar, más que todo en el exterior de la capilla. La siguiente imagen, aquí son imágenes ya al final, no utilizamos la grada, descendíamos por una escalera para no dañarlas más, y bueno, y teníamos que utilizar luz también porque ya era oscuro en ese espacio, ¿no? La siguiente imagen, por favor, que nos muestra ahí justamente otra vez cómo estaba el plano de la capilla, cómo estaba la cripta, cómo es el trabajo interesante que se desarrolló en un lugar. La siguiente imagen, por favor. Aquí ya muestra el trabajo también que se hizo en la parte de atrás del altar, todo 3,60 metros efectivamente de ladrillos acomodados que daba justamente formaban un ducto que iba y se conectaba con el respiradero de la cripta. La siguiente imagen es algo interesante, es muy importante este tipo de trabajo, quizás de los primeros que tenemos nosotros evidenciados en Santa Cruz. En muchos otros lugares como en Sucre, en otros lugares Potosí, quizás efectivamente se saben que existen estas criptas. Para nosotros esto es importante porque es la primera evidencia real que tenemos efectivamente de una cripta construida dentro de un templo religioso. La siguiente imagen, en el trabajo también que se realizó de excavación, de consolidación, efectivamente, de tanto las criptas en sus inicios o en las partes finales, también se colocó, como ustedes ven, ese tubo PVC, que es la ventilación actual moderna que le hemos puesto nosotros, para que el lugar efectivamente esté ventilado, esté constantemente con ventilación y efectivamente no crea un espacio de humedad, ni eso vaya a crear que efectivamente se creen hongos o bacterias por estar el espacio cerrado sin ninguna ventilación. La siguiente imagen, por favor. Aquí algo interesante, que es las fases constructivas de la capilla, algo interesante que se pudo evidenciar. La capilla tiene 17,70 metros de largo por 5,95 metros de ancho, ¿no? Abarca un área de 105,31 metros cuadrados construidos. Quizás son datos técnicos, pero es importante que los conozcamos, ¿no? Algo interesante justamente de la capilla es que está orientada hacia el este, donde sale el sol, que es pues justamente la puerta de ingreso. Tiene unos ventanales a los costados y efectivamente ha tenido varios procesos constructivos de lo que sería el templo de, más que todo en este caso, San José de la Capilla, como se lo conoce a este espacio. La siguiente imagen, por favor. Aquí vamos a ver un dibujo de perfil, efectivamente mostrándonos esos 3 momentos constructivos que hemos podido definir con las excavaciones. El primero, un piso, un trabajo de adobe con cal crudo, que es en el primer momento constructivo cuando nace la capilla. Lamentablemente no tenemos el dato real de cuándo se realiza esta construcción, pero sí efectivamente es algo interesante porque nos está mostrando que fue previo incluso la llegada del señor Froilán Arana a la zona de Pulquina, en este caso más que todo la hacienda de San José de la Capilla. Vemos un segundo momento donde ya el señor Froilán hace construir su cripta y sobre ese piso de adobe con cal
pone un poco de adobe fino con cal y pone ladrillo. El piso era de ladrillo, los mismos ladrillos que vemos nosotros plasmados en las imágenes que estaban de la cripta, así era el piso efectivamente de la iglesia. Esa es la mejora que le hace el señor don Froilán Arana, en el cual se encuentran los escritos y es en el cual también está justamente la fecha en el ingreso de la iglesia. Vemos que posteriormente viene ya la última modificación al lugar, realizada en los años 50, donde ya se pone piedra, cimientos de piedra y se pone cemento y piso, efectivamente, y es el momento donde se tapa la cripta y donde queda sellado este tipo de evidencia y este tipo de trabajos que habían tenido justamente en el templo en ese momento, ¿no? La siguiente imagen, por favor, es algo muy interesante porque ya esto nos está mostrando de que efectivamente se trata de una cripta familiar, más que todo del señor Froilán Arana, que manda a construir eso para él y su mujer. Efectivamente, tiene una longitud general, toda la obra de 8,50 metros de largo por 2 metros de ancho, ¿no? Es algo interesante, la cripta tiene 2,65 metros de largo y abarca efectivamente el respiradero 3,60 metros de longitud. Estamos hablando de que se ha tenido que hacer todo ese trabajo cuando se modificó la iglesia, todo el trabajo de consolidación, de construcción de muros de adobe para poder sostener la cripta, todo el trabajo de ingeniería, toda la construcción de la cripta, para posteriormente poderle poner justamente el piso de ladrillo que tenía la cripta en su momento. La siguiente imagen, por favor. Lo interesante es que, bueno, posiblemente todas estas imágenes y todo esto que estamos presentando pueda quedar quizás en su página, ¿no? Para que puedan después leer un poco más detallado toda esa información que quizás es muy técnica y que alguna persona quiera conocerla, ¿no? Aquí tenemos un dibujo del perfil que nos muestra ya cómo sería la cripta viéndola de perfil. Vemos las gradas de ingreso por el lado derecho, el espacio de la construcción, vemos el respiradero interesante que se realizó en el lugar. Todo esto es un trabajo de ingeniería interesante. La siguiente imagen, por favor. Vemos que en base a las excavaciones que se han hecho, ya se ha podido definir que efectivamente la cripta tenía una cubierta en forma de arco, porque existen las evidencias presentes en el lugar que nos están atestiguando, como esta parte del ingreso, donde efectivamente incluso se ve hasta donde fue destruido, cómo efectivamente los muros iban en esa forma, ¿no? La siguiente imagen, por favor. Vemos una imagen de la parte oeste, en este caso de la cripta, donde también se ve efectivamente las dos cosas que vemos a los costados, uno que está, el de la derecha, que está mucho más colapsado, que son los muros de la cubierta que iban y trabajaban en forma de medio arco y se juntaban con el otro perfil que vemos que tiene de adobe con cal justamente en el otro extremo. Eso es una muestra de que la cripta tenía una pequeña bóveda medio arco efectivamente en el lugar. La siguiente imagen, por favor. Así podemos entender un poco nosotros cuando hablamos un poco de esta pequeña bóveda, esta cubierta de medio arco, así se vería de perfil oeste efectivamente la cripta, lo que sería la cubierta, lo que le comentaba yo justamente, una pequeña bóveda, ahí están los nichos, ahí está su respirador entre medio de los dos y efectivamente un piso de ladrillo que demuestra la verdad un alto grado de capacidad económica de la persona que mandó a hacer esta cripta en ese momento. Imaginemos, estamos hablando de esas épocas, ha debido tener un costo lo más alto poder hacer este tipo de trabajo en ese espacio, ¿no? La siguiente imagen, por favor, nos muestra el otro perfil de lo que sería efectivamente las gradas de ingreso a la cripta, ¿no? La siguiente imagen, por favor. Aquí vamos viendo ya un poco cómo es lo que se ve ahorita, todo ese relleno que tiene el lugar, cómo está la cripta. Aquí vemos cómo ya efectivamente se pensó y se diseñó. La idea principal que queríamos nosotros es musealizar este espacio, es algo muy interesante, es de la única cripta que se ha descubierto en un templo religioso en los Valles Cruceños, en Santa Cruz en realidad. Entonces la idea principal más que todo es contar la historia de estos personajes que por un momento estaban olvidados y bueno, y que sirva este espacio también como un lugar de visita. ¿Quién no quiere ir a ver justamente una cripta en un espacio interesante más que todo en San José de la Capilla? La siguiente imagen, por favor. Aquí vemos la idea principal ya cómo se diseñó todo
el piso, ya se había hablado con el padre de que efectivamente se iban a hacer unos encadenados previos que se hicieron para que efectivamente exista una moldura en el lugar y nosotros efectivamente podamos pues después poner un blindex y el lugar pueda ser visto desde arriba. La siguiente imagen, por favor. Aquí, aquí demuestra ya efectivamente cómo va, cómo está ya encaminado ya realmente el proyecto. Ahorita les voy a mostrar una imagen de cómo se encuentra en el lugar. Se hizo todo ese encadenado, se hizo el vaciado del piso y se dejó esa moldura efectivamente para que nosotros ya se haga todo el trabajo de limpieza, restauración de la cripta y la instalación, en este caso, de un blindex que va a haber en el lugar, que va a estar acompañado con una iluminación, ya están las tomas de iluminación, cosa que esa cripta va a estar iluminada con luz LED, y eso justamente va a servir como un atractivo importante del lugar, más que todo para mostrar el gran desarrollo de la caña en la zona, estos grandes personajes que transitaron por el lugar, más que todo don Froilán Arana, y nosotros vamos a poder corroborar si efectivamente ese nicho de la parte superior se trata de Vicente Caballero, que ese también sería otro gran hallazgo realmente y otro reconocimiento a este personaje importante de nuestra historia, ¿no? La siguiente imagen, por favor. Ya en esta imagen que vemos, esta fue una visita hace un par de semanas en el lugar, que fuimos ya con el padre, ya vimos que el piso ya está vaciado, ya está, solamente falta poner el piso final que va a llevar la iglesia. Ahora es parte nuestra, nos corresponde poder terminar el trabajo, llegar a hacer la restauración, hacer toda la instalación más que todo del blindex y bueno, la iluminación y tenerlo listo este espacio para que pueda servir como un atractivo interesante y turístico de esta zona y bueno, valorando un poco partes de la historia que a veces quedan tapadas por la tierra, ¿no? La siguiente imagen, por favor, y es así como va a lucir el piso y así va a lucir efectivamente esa zona. Se va a dejar un blindex pequeño de 60 por 3,60 metros en el respiradero para que la gente pueda ver ese sistema constructivo y va a quedar todo un vidrio de blindex, incluso se va a poder caminar sobre él, mostrando todo lo que sería el ingreso y los 3 nichos de la cripta importantes. La idea principal en este caso, se habló con el padre de que no vamos a ser intrusivos nosotros ni vamos a la verdad, molestar el espacio sagrado del templo donde se realizan misas, esas cosas, y toda la señalética informativa de ese espacio va a estar puesta y plasmada justamente en la plaza principal de San José de la Capilla para que pueda servir más que todo para la gente local que conozca su historia, que conozca realmente todos esos procesos históricos que se han suscitado, y esto nos ayude un poco a poco ir generando espacios para que la gente, dentro de todo lo que es los viajes en los valles, pueda llegar y visitar estos espacios interesantes y con este tipo de evidencias que para nosotros es importante y única en Santa Cruz. Con eso, la verdad, quiero agradecer, con esto voy a concluir mi charla. Como ustedes han visto, está pendiente, nos falta todavía terminar todo el proceso de limpieza, restaurar algunas partes de los muros colapsados de adobe, hacer limpieza general e identificar efectivamente qué personajes son los que están enterrados en esta cripta y a qué corresponde cada uno de estos 4 cuerpos que están evidenciados en el lugar. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Danilo, por tan interesante conferencia que nos has dado. Realmente muy interesante y amena la charla que nos ha brindado. Habíamos visto por las páginas de la gobernación, de la subgobernación, estas excavaciones y nos llamaba la atención, como tú has dicho, la población, ¿no? ¿Qué estaban haciendo? Igual los que vivimos lejos de Comarapa, igual hemos sentido eso, ¿no? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están excavando, no? Entonces, con esta conferencia, creo que ha llenado ese vacío y esas dudas que teníamos, los que no vivimos en Comarapa, pero hemos visto, ¿no? Esto que se estaba haciendo. Nuevamente, muy gracias, Danilo. Y que nosotros en esta conferencia tenemos 2 sectores, ¿no? La conferencia y luego las preguntas. Te cuento que nos han llegado varias preguntas y también muchas felicitaciones, Danilo. Hans Ronald Hartmann nos Muchas dice gracias. buenas noches a todos, gracias por compartir. María Eugenia Vega, muchas gracias y saludos a Danilo. Dayana Alfero Burke, interesante tema, nos dice. Sandra Mantra nos dice, gracias Danilo, saludos desde La Paz. Gracias. Noemí Arispe García nos dice, muchas felicidades. Norma Chilo García, buenas noches a todos, muchas gracias al arqueólogo por compartir de mi pueblo San José de la Capilla.
Yolanda Ceja, muy interesante trabajo, felicidades. Y aquí vienen algunas preguntas. Muy bien, Una pregunta que nos envió vamos. nuestro querido amigo Kevin Peredo, nos pregunta, ¿a qué familias perteneció y de quién se sospecha que sean los cuerpos que se encuentran ahí? Esa Ya, sería una pregunta. ya, vamos respondiendo, ¿no? Sí, Sí, mira, lo interesante aquí, como te digo, estamos en ese proceso justamente de lo que sí se sabe, como existen los datos históricos escritos, que él mandó construir esa cripta, ¿no? Están los datos efectivamente escritos, entonces yo quiero pensar que efectivamente si fue mandada a construir por él, efectivamente tienen que estar los personajes importantes de esa casa, más que todo él y su mujer. Sabemos que no tuvieron hijos. Como le digo, hay un tercer cuerpo en ese nicho que está en el superior, que si efectivamente es verdad el dato que se enterró a don Vicente Caballero provisionalmente y quizás lo dejaron y nunca lo trasladaron, puede ser que el señor cuando estaba haciendo esta cripta encontró ese cuerpo, porque ha debido ser enterrado en el altar o cercano al altar en ese momento, doctor Vicente. Entonces él efectivamente quizás conocía quién era él, porque me imagino que todavía estaba en la mente de las personas la muerte, no había sido, ¿no ves?, hace mucho. Entonces él quizás le da el respeto de ponerlo a él en ese espacio de arriba, ¿no? Porque se ve, como te digo, que es un cuerpo exhumado, o sea, es un cuerpo ya retirado, no está en posición anatómica, está en un cajón muy pequeño y lo más interesante es que el único cajón de madera es ese, los otros están directamente depositados sobre los nichos. El cuarto personaje no sabría, la verdad, quién sería que fue enterrado justamente en el piso ahí dentro de los comentarios que dice la gente del pueblo, que era el capataz, que al final salió con la señora, no sé, de otro hacendado estamos hablando, no sabemos si los otros hacendados quizás removieron los cuerpos que estaban ahí para reutilizar el espacio. Bueno, estamos en ese proceso, vamos a trabajar con los cuerpos específicamente para poder definir si son hombre, mujer, más o menos qué edad, poder un poco definir ese caso y bueno, y en este caso, más que todo en el cuerpo de arriba, en el nicho principal, que existen los datos. No creo que encontremos un papel que diga yo soy Vicente Caballero, pero algo interesante están los huesos. Sabemos que hay descendientes del señor Vicente Caballero en los valles todavía. Nos animaríamos a hacer pues, una prueba de ADN, ¿no? En comparación, entonces ese sería el único dato interesante, a no ser que dentro del cuerpo el ataúd, que no los hemos sacado todavía, porque estamos esperando primero que se termine todo el trabajo pesado de construcción, pueda tener algo en el cuerpo que quizás le hayan dejado que pueda remitirnos a este personaje, ¿no? Si no, tendríamos efectivamente que utilizar estas técnicas de ADN para poder, si es que no encontramos, yo sé que han estado buscando información, Kevin y todos ustedes en realidad, y está complicada la información, pero vamos a tratar de indagar efectivamente quiénes son esos personajes efectivamente que estaban ahí, ¿no? Por las características que tenemos datos de los personajes del Don Froilán y todo, era un tipo alto, entonces, bueno, los huesos nos van a efectivamente demostrar esas cosas para poder un poco ir poniéndole nombre a cada uno de los restos humanos que están en el lugar, ¿no? gracias Danilo, nos siguen llegando preguntas, felicitaciones. Claudia Rivero nos dice felicidades Danilo por tu trabajo y aporte a la historia de este departamento. Gracias. Juan Gutiérrez nos hace llegar esta pregunta. ¿Qué tan importante es o qué significación tiene este templo para Santa Cruz? Bueno, vamos a decir que sería importante, ahora actualmente, es un templo en realidad, ¿no? Ni siquiera llegó a ser una iglesia dentro de su momento, es un templo, todos lo sabemos, siempre fue conocido así, como una capilla en realidad. Llega con las evidencias arqueológicas que hemos podido encontrar hasta el momento, llega a ser unos templos importantes de Santa Cruz. Efectivamente nos están mostrando un tipo de evidencia y un tipo de sistemas de entierros que se ve aplicado en otros lugares que efectivamente está asociado a personajes importantes, ¿no? A personajes que tenían recursos. Entonces, ya con este tipo de hallazgo, el templo efectivamente cobra importancia a nivel departamental porque es el primer templo que tiene una cripta excavada en su subsuelo, ¿no? Por otra parte, bueno, es un templo importante para la zona, pero dentro del campo religioso no es uno
de los templos principales que efectivamente están en los valles, ¿no? Pero interesante porque siempre la gente lo conoció a ese pueblo por la capilla, ¿no? La capilla, entonces nos da la pauta para poder incluso pensar de que ya el capitán Acevedo hizo una pequeña capilla en el lugar, porque efectivamente esto era como una pascana antes de Saipina, Comarapa y todos esos espacios, entonces efectivamente puede ser que tenga una tradición ya bastante antigua de lo que sería una capilla, ¿no? Pero ya es importante ahora con ese tipo de evidencia, porque va a ser el único templo hasta ahorita en Santa Cruz, más que todo, que va a tener su cripta excavada, iluminada y musealizada para que la gente lo pueda conocer. Gracias, Danilo, por la respuesta. Mario Bello Arnés, no sé si lo debes conocer, de Comarapa, nos dice felicidades, Sí, Danilo. María Eugenia Vega gracias. Ortiz, gracias, Danilo, súper interesante, felicidades por el trabajo que realizas. Carla Vargas Martínez nos dice saludos, realmente muy interesante, excelente trabajo y poder contar con esa información como hija de una josesana. Claudia Rivero, ¿se pudieron rescatar los pisos que tenía la capilla antes del hallazgo? Nos pregunta. Bueno, sí, tenemos restos, en realidad, lamentablemente, solo en ese sector de la cripta se conservaron los ladrillos puestos de lo que era el piso original. Lo demás fue removido en su momento cuando se puso los cimientos de piedra para vaciar el piso de cemento, ¿no? En los años 50, en realidad todo fue removido. Solamente en ese sector se encontraron ese tipo de ladrillos y por eso los hemos guardado, porque son ladrillos importantes. Aparte de ladrillos finos, se ve ladrillos grandes, es interesante, ladrillos en media luna, la verdad, muy interesante, que es solamente en ese sector. En cualquier otra parte del lugar ya no se observa ningún resto de ningún ladrillo existente ya de lo que era el piso original de la iglesia, ¿no? Nos siguen llegando mensajes, te cuento, Danilo, muy interesante el tema y nos siguen llegando. A ver, si me permite, voy a seguir leyendo algunas cositas más. Ya, claro que sí. Eh, la profesora Cristina Salguero de Comarapa nos dice, gracias, información muy interesante, importante como parte de nuestra historia. Carlos Roger Yepe nos dice, mencionó que la cripta fue construida para 3 personas, pero mencionó que se encontraron 4 cuerpos, ¿es correcto? Sí, es correcto. En realidad, por lo que vemos nosotros en el diseño constructivo, la cripta fue bastante bien diseñada, con gradas que descendían al lugar, pero efectivamente tenía todo su piso de ladrillo, pero solo habían 3 nichos construidos efectivamente para depositar cuerpos. El cuarto cuerpo que encontramos nosotros ya en el piso de la cripta, como le digo, es muy extraño para nosotros, ¿no? Es ajeno realmente a ese espacio porque la cripta fue construida para 3 cuerpos, que están los 3 cuerpos en los nichos, y hay este cuarto cuerpo efectivamente que se encuentra en el piso de la cripta, ¿no? Sí, hay 4 cuerpos, pero son 3 nichos en realidad, los originales en su construcción, ¿no? Ese cuarto no sabemos quién es, la verdad, incluso quedaban incluso vestidos un poco de los tacos que tenía de parecer unos botines de cuero el señor que fue enterrado sobre el piso de la cripta. Ya vamos a hacer un análisis un poco más minucioso de los huesos que están allá actualmente en el lugar, nos los hemos querido remover y ya vamos a poder un poco definir un poco las características del personaje. También lo poco que pudimos ver tenía unos botones de unas chaquetas muy parecidas a las chaquetas que utilizaban un poco los militares, algo así. Entonces hay algunas cosas que tenemos que definir todavía, no hemos tocado los huesos, como te digo, quizás algunas cosas hayan quedado que nos puede remitir quizás a un personaje de ese momento, ¿no? Pero bueno, por el momento no me atrevo a decir nada. Las investigaciones posteriores nos harán ver estos datos y bueno, pensamos nosotros que para este fin de año ya esa cripta tiene que estar lista, iluminada, y que estemos inaugurando pues en diciembre, ¿no? Entre todos, la gente del lugar y yo efectivamente, con las ricas caras de don Zacarías, que son las mejores caras que he probado en Santa Cruz, de verdad, quiero decir eso, que ese es otro patrimonio que tiene San José, qué cosa más buena. Entonces, bueno, ya esperaremos poder definir un poco más para ese momento, ¿no? Y sigue llegando los mensajes, Danilo. No va a quedar un largo rato. Mario Andrés Calero Ibarra nos dice, buen trabajo, Danilo, lo debes conocer a don Mario Calero.
Sí, También es mi padrino. nos manda felicitaciones. Eh, Don Julio Ernesto Osuna nos hace algunos comentarios, no tanto como preguntas, sino como aportando algunos datos. Dice, su padre, don Diego Arana, tenía comercio y era rematador de los diezmos de Chilón y Comarapa en 1862. Mira, También nos va comentando y nos dice, parece que Froilán Arana tuvo un hermano nacido en Comarapa. mira, interesante, ¿ah? Unos datos que nos van llegando, qué importante, ¿no? Como tú decías, que el pueblo Sí, mismo va ayudando a la construcción, a la elaboración, digamos, de una historia colectiva. no, y aparte de estos datos, mira, nos estaban mencionando ya de Chilón, esas cosas, nada raro que en las iglesias, en los templos de Chilón, quizás hasta de Saipina, ¿no? Estén también enterrados algunos personajes. Don Mario Cabrera Vega, que es el subgobernador de la ¿No? provincia, Manuel María Caballero, nos dice, buen trabajo, Danilo, ojalá se concluya lo antes posible. Esta iniciativa nació luego de una exposición de escritores comarapeños el año pasado. Ahí estaban Kevin Peredo y Juan Pablo y otros. Muy bien, se Mario va a hacer. Suárez Riglo, felicidades Danilo. Yolanda Soto de Comarapa nos dice muchas felicidades a Danilo y al colectivo bahiense por ayudar a conocer y promover nuestra historia y cultura. Gracias. Norma Chilo García es una gran aportación a la historia de Bolivia. Claudia Rivero nos pregunta, ¿podría ser que la capilla dentro de la propiedad del señor Acevedo? O sea, que esté dentro de la propiedad del señor Acevedo, nos pregunta. No sé si Sí, has investigado eso o... no, la verdad, te soy sincero, hermano, tengo harto trabajo. La verdad, no he tenido tiempo de poderme sentar, la verdad, a buscar datos. Pucha, estoy con muchas cosas ahorita. No he tenido tiempo específico. Ustedes me están ayudando un poco en eso, en realidad. Pero bueno, vamos a seguir indagando, ¿no? Esto no nos va a limitar. Si efectivamente ahorita, hasta este diciembre que queremos terminar, queremos concluir con todo esto, con los datos que tenemos, posiblemente al año encontremos otros datos, no sé, pues trataremos un poco de ir cambiando y renovando, ¿no? Ustedes saben que la investigación nunca se tiene todos las palabras ni todas las cosas reales, pero poco a poco vamos a ir acercándonos. Ojalá pudiéramos tener todos esos datos interesantes para poder concluirlo, ¿no? La idea principal es nosotros concluir ese trabajo y, como te digo, ir ya en el momento siendo un poco más detalladistas en cierta información. Yo siento que si lo dejamos eso ahí hasta esperar a que investiguemos más, va a quedar ese hueco y el padre me va a matar y me va a meter en ese hueco, porque la idea principal es terminar ese trabajo, que quede su piso de blindex todo iluminado y, como te digo, dar la información un poco, poderla procesar un poco mejor, pero que quede efectivamente ya plasmado y terminado, porque vamos, ese templo no va a poder pasar una misa sin que no terminemos nosotros de tapar ese hueco, ¿no? Entonces, sí, vamos a cada vez mejorar más. Gracias, Danilo. Nos han llegado Sí. unos dos mensajes más, vamos a leer para poder ir terminando, porque si no se va a hacer interminable esto. Sí. Alenka Vega Mendoza nos dice, interesante y buen trabajo realizado, felicidades. Es un lugar que con seguridad atraerá a propios y extraños a conocer y apreciar el lugar, importante para el turismo. También nos dice Dayana, nos pregunta, ¿había indicios de esta cripta o se supo luego del hundimiento? Bueno, habían indicios, ¿no? Estaban, como te digo, están los escritos, incluso hay un historiador, no me acuerdo el nombre, de Comarapa, que ya escribió un libro para los 400 años, no me acuerdo el nombre del profesor, habían Don Joel, indicios, ¿ah? Joel, Don don Joel. Joel, exactamente, sí. Entonces ya menciona, está el señor el padre de Melgar Montaño, que efectivamente menciona, ¿no? Que efectivamente estaban enterrados ahí, no en sí así como una cripta tal como cual la verdad la estamos viendo ahora, pero sí había el dato de que estaban enterrados, ¿no? Ya había los indicios, también eso fue lo que nos motivó efectivamente a realizar la excavación, y bueno, y gracias al hundimiento, eso era un dato también conciso de que algo había abajo hueco, por algo se había hundido efectivamente el piso, ¿no? Gracias, Danilo, nuevamente por aceptar nuestra invitación a dar a conocer este trabajo.
nosotros muy encantados por todos los datos que nos ha dado. Nos ayuda también. Nosotros teníamos esa duda como colectivo vallense de lo que decía, ¿no? De Vicente Caballero, un hombre muy importante y además está ligado a nuestro personaje homenajeado, ¿no? Que es don Manuel María Caballero. Claro. Entonces, don Vicente, efectivamente, como tú nos dijiste, él hace su testamento en San José de la Capilla. Es un dato muy interesante de poder revisar. Y también en los archivos de la parroquia de Comarapa hemos encontrado que efectivamente ha sido enterrado provisionalmente en San José de la Capilla. Entonces, ese provisionalmente es lo que nos hace dar la esperanza, y supongo a ti también, Sí. de que ese personaje, la cripta de arriba, sea don Vicente Caballero, ¿no? Entonces, nuevamente, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y te agradecemos, Danilo. Ya, muchísimas gracias y bueno, vamos a estar trabajando en eso. Yo también tengo la esperanza de que sea él. Ese dato que tú me mencionas que se ha encontrado efectivamente, su acta de función que está ahí, quiere decir que San José de la Capilla, como decía el dato, no la construye don Froilán, entonces quiere decir que ya estaba la capilla. ¿No ves? Porque él muere en 1860, entonces ya estaba la capilla. Entonces, ese es un dato importante de que efectivamente atestigua lo que pudimos evidenciar, ¿no? Que el piso de la capilla original es el piso de adobe crudo con cal, ¿no? Entonces, bueno, vamos a seguir indagando y, bueno, va a ser importante que podamos nosotros corroborar ese dato porque, bueno, sería un lugar interesante donde las personas podrían visitar y efectivamente ver los cuerpos de los personajes importantes que tenemos efectivamente, no solamente para la zona de los valles, bueno, personajes importantes para el acta de independencia de Bolivia, ¿no? Es así, Danilo. Muchas gracias. Y bueno, quiero gracias, hacer querido. Gracias. Quiero hacer una pequeña invitación a todos los que nos siguen. Próximamente, el 3 de noviembre, vamos a presentar nuestro libro, Manuel María Caballero, Obras Reunidas, donde ustedes podrán encontrar todos los escritos de Manuel María Caballero. Nuevamente les vuelvo a repetir, la presentación será el 3 de noviembre por este mismo medio. Entonces no se olviden de seguirnos, de estar atentos a esta publicación y todo lo que quieran saber, lo que he escrito, la vida, la obra de Manuel María Caballero, en este libro podrán encontrar. Muchas gracias y hasta una nueva oportunidad. Ya estuvo, ¿no? Nos vemos, pariente. Estamos en contacto, viejo.